Buenas tardes. Hoy les hablaré de los conceptos básicos de la inteligencia emocional. Eh, Concepto que se creó, cuyo origen fue aproximadamente en 1988 por Bourdieu. Después Salovey y May en el 90 definieron la inteligencia emocional a través de inteligencia intrapersonal e interpersonal. Eh, Algunos años después, en el 95, Goleman sacó su libro de Inteligencia Emocional adaptado a la parte administrativa. Para entender mejor la temática de la inteligencia emocional, voy a remitirme a la presentación de emoción y estado de ánimo que hice hace algunas semanas. En esa presentación recogí la definición que han hecho algunos teóricos sobre la emoción. Ellos dicen que esta, o sea, la emoción, es una sensación subjetiva de corta duración y provocada por un suceso externo y un estado afectivo acompañada por una respuesta psicológica y fisiológica característica. Esto quiere decir que ante un estímulo dado, la persona tiene una respuesta psicológica que puede ser miedo, alegría, temor, ansiedad, o una respuesta fisiológica que puede ser incremento del ritmo respiratorio, incremento del ritmo cardíaco, o puede ser la activación del sistema esquelético muscular. Eh, Esta respuesta depende mucho de nuestra historia, depende mucho de cómo hayamos significado antes este estímulo. Uno de los propósitos de la emoción es motivarnos a realizar un comportamiento. Este comportamiento puede ser de huida o puede ser de enfrentamiento del estímulo. Como ya les dije, esto depende mucho de la historia y de la intensidad del estímulo también. Ahora sí, vámonos a la definición de inteligencia emocional. ¿Qué es? Es la capacidad para encaminar las emociones hacia el logro de objetivos. Eh, Siguiendo con la explicación de la parte de las emociones, voy a hablar de la anatomía de las emociones. Las emociones son controladas por el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del sistema nervioso central que está más abajo de la parte del neurocórtex, que es la parte más nueva del sistema nervioso. O sea que el sistema límbico es una de las partes más antiguas del sistema nervioso. Es el encargado de controlar las emociones, la memoria emocional, el hambre, la tensión y los instintos sexuales, entre otras cosas. Como vemos, son funciones básicas. El sistema límbico maneja muchos comportamientos ligados a la supervivencia, razón por la cual tiene una conexión directa con los órganos de los sentidos, sin mediar, eh, sin mediar el neurocórtex, sin mediar el pensamiento. Eh, eh,
De esta manera, cuando el sistema límbico manda, manda una, una información eh, sobre que hay un peligro o que existe cierta situación que se debe responder inmediatamente, eh, este mensaje va directamente a los órganos de los sentidos, ojos, oídos y músculos esqueléticos, sin ser pensada. Ahora sí, vamos a los componentes de la inteligencia emocional. Son cinco: el conocimiento propio, la capacidad para regular emociones, el descubrimiento de mi propio deseo, la empatía, las relaciones sociales y los vínculos afectivos. Los tres primeros componentes de la inteligencia emocional están relacionados con la introspección, o sea, con la capacidad que tiene la persona para pensar y para sentir sobre sí mismo. Mientras que la empatía y las relaciones sociales y vínculos afectivos están asociados a la relación entre parte interna con el medio ambiente o con el mundo exterior. En cuanto a la introspección, a los componentes de la inteligencia emocional relacionados con ella, son tres: el conocimiento propio, el descubrimiento del propio deseo eh, y, eh, y las formas para controlar las emociones. Eh, en cuanto al conocimiento propio, esto se refiere con explorar los aspectos positivos o las fortalezas, las debilidades o aspectos negativos, las potencialidades, las emociones positivas y las emociones negativas. Esto debe ser un hábito desde que el ser humano es muy pequeño, hábito que se aprende cuando el vínculo afectivo con las figuras parentales es funcional, eh, cuando las figuras parentales eh, le enseñas, le exigen estos hábitos para con él mismo, y cuando el niño eh, observa que sus figuras parentales tienen estos hábitos. Eh, en el segundo punto está el descubrimiento del propio deseo. ¿Qué me gusta? ¿Qué me disgusta? Acciones para adquirir experticia en los gustos y acciones para disminuir las debilidades. Este descubrimiento del propio deseo es fundamental desde que el sujeto es niño. Eh, en esta edad eh, es importante este descubrimiento porque le permite eh, saber hacia qué actividades va a encaminar sus esfuerzos, eh, hacia qué actividades extracurriculares o de la escuela, dentro del colegio, eh, cosa que, cosa que más tarde se va a convertir en algo fundamental para la elección vocacional. En cuanto a la forma de regulación emocional, eh, tengo que recordar que eh, las emociones tienen su fin, tienen su objetivo adaptativo. Eh, lo es
Lo desadaptativo es la descarga de las emociones con mucha intensidad o muy poca intensidad. Eh, cuando, cuando hay descargas de emociones con mucha intensidad, estas se deben conocer y estas se deben explorar desde su origen. ¿Por qué se dan o se dieron actualmente? ¿Cuál fue la primera vez que se dieron estas emociones desadaptativas? Y que el individuo haga un recuento de lo que se le ocurra alrededor de la presentación desadaptativa de esta emoción. Eh, cuando hace, cuando hace ese recuento el individuo, pueden salir muchos aspectos interesantes o significativos que le van a permitir conocer cuál fue el origen y cómo puede regular esa presentación de esas emociones en ese estado. Eh, Muchos sujetos crean métodos individuales para su control. Esto depende de la particularidad de cada sujeto. Para algunos funciona ubicarse en un lugar tranquilo, para otros funciona pensar en otra cosa, para otros funciona en rela- relajación muscular. A muchos sujetos le maneja eh, actúan formas distintas de regulación emocional. Eso depende de lo que el sujeto se conozca. Y aquí volvemos al primer punto de la introspección, autoconocimiento. Y en cuanto a los aspectos externos, o sea, la relación entre el sujeto con el mundo externo, tenemos la empatía y las relaciones sociales y vínculos afectivos sólidos. Eh, Así como los aspectos internos o introspectivos de la inteligencia emocional son fundamentales, estos aspectos externos también. En cuanto a la empatía, es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Eh, de de esta manera eh, se puede se puede entender las necesidades de la otra persona y se puede hacer una relación más estructurada y más equilibrada. Esta habilidad empática se consigue desde muy pequeños y es con el ejemplo de los papás de los papás que los papás dan acerca de ser empático con las otras personas. Eh, en cuanto a las relaciones sociales y vínculos afectivos sólidos, eh, igual que los demás, este se consigue con, eh, con la relación entre el sujeto y los padres desde la primera infancia, una relación muy estrecha y una relación significativa que el niño pueda definir, pueda interiorizar a los padres como figura de apoyo y contención emocional, pero también pueda interiorizarlos como dadores de una normatividad social. Eh, Estas relaciones sociales y vínculos afectivos sólidos permiten la comunicación eficaz, la solución de problemas,
la toma de decisiones, la ética y que el individuo tenga o crezca con competencias blandas. Bueno, ¿qué acciones existen para mejorar la inteligencia emocional? Estas se pueden dar desde dos puntos de vista, en lo individual y en lo colectivo. En lo individual se da cuando cada sujeto otorga importancia a los factores de la inteligencia emocional. Otorgar importancia es interiorizarlo y aplicarlo continuamente para su vida. Preguntarse quién es, a dónde quiere ir, cuáles son sus deseos, cómo puede mejorar sus debilidades, qué aspectos negativos tiene, planes de mejoramiento para controlarlos, etc. Y en lo colectivo se da cuando el sujeto está consciente que forma parte de muchos colectivos, la familia, el grupo de trabajo, el grupo de amigos, y en estos colectivos él, él ejerce un papel importante. En algunos colectivos tiene un papel con más relevancia que en otros. Por eso él debe practicar la inteligencia emocional y debe recomendar o exigir a las otras personas del colectivo que practiquen los hábitos concernientes a la inteligencia emocional. Bueno, esto fue una pequeña sustentación de lo que es este tema, que es muy amplio, pero poquito a poquito y en otras presentaciones daré más informaciones sobre este tema. En las presentaciones referentes a formación de competencias y en niños y adolescentes hablaré mucho del tema de inteligencia emocional en su parte aplicativa. Eh, quiero finalizar mostrándoles mi tarjeta de presentación. Mi nombre completo es Felipe Jaramillo Soto, soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis. Tengo un consultorio propio en Cali, que está en la dirección, mi correo electrónico, mi número de celular con WhatsApp. Me dedico a consultas individuales con todo tipo de población, niños, adultos jóvenes, adultos mayores, adolescentes, etc. También hago consulta en parejas y con grupos. Y fuera de eso, hago formación a empresas sobre competencias blandas. Mi página web es psicólogofelipejaramillo.com. En esa página tengo escritos mis servicios y tengo un blog que constantemente lo agrando. Tengo escritos en este blog que semanalmente pongo más escritos propios sobre diferentes temas, niños, adolescentes, adultos jóvenes, parejas, adultos mayores, eh, adultos de 25 a 60 años, también
también tengo discusiones sobre algunos libros de contenido psicológico y tengo también contenido sobre formación de competencias en niños y adolescentes. Tengo 2 páginas corporativas en Instagram, en Facebook. Estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo mi página en LinkedIn, que estoy como Felipe Jaramillo Soto. Y tengo mi canal de YouTube, donde pongo mis presentaciones. En este momento tengo alrededor de 18 presentaciones sobre diferentes temas de origen psicológico. Este soy yo. Estos 2 son mis libros que he escrito. Cómo entender el comportamiento de mi hijo y ser adolescente y adulto joven hoy. Cómo entender el comportamiento de mi hijo trata de los principales fenómenos según mi visión terapéutica con mi experiencia, los principales fenómenos que se presentan de los 0 a los 12 años. La explicación de estos fenómenos y la manera en que los padres o figuras de apoyo pueden colaborar para solucionar los diferentes conflictos que se puedan presentar con los niños en este periodo de tiempo. Y el segundo libro, Ser adolescente y adulto joven hoy, trata de describe los principales fenómenos que ocurren en la adolescencia de los 12 a los 18 años y la adultez joven de los 18 a los 25 años. Las explicaciones de por qué ocurren estos fenómenos y las formas en que los padres o las figuras de apoyo pueden colaborar para mejorar aspectos conflictivos o para solucionar los aspectos conflictivos que se puedan presentar. Muchas gracias.